son exactamente, vamos a empezar de una vez la clase. ¿Cuántos tenemos ahorita de participantes, por favor? Somos 54, ¿no? Listo. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a hablar el día de hoy acerca de queratitis. Ya es la última clase. Vamos a empezar primero haciendo la definición. Entonces vemos que la queratitis son básicamente una serie de cuadros de muy variada etiología, morfología, extensión y gravedad, que definitivamente están encuadradas dentro del grupo de enfermedades que constituyen el ojo rojo. Esta puede ir desde un ojo, diríamos, rojo moderado hasta un ojo rojo grave, con riesgo de la pérdida visual y además de pérdida de la estructura ocular por peligros de perforación. Estos cuadros generalmente van acompañados de dolor, de fotofobia y blefaroespasmo. Sabemos de que la córnea, siendo prácticamente importantísima y esta estructura dentro del proceso de la visión, debe ser totalmente transparente. Es el primer medio que va a recibir justamente la luz y la impresión de lo que estamos viendo y que va a ser reflejada luego en la retina. Por lo tanto, sabemos nosotros que tiene una rica inervación y una sensibilidad exquisita. Por eso, de tal manera que cuando a ustedes se les mete una pestañita dentro del ojo, ustedes inmediatamente hay un lagrimeo, ¿ya? Y se mueve todo un sistema que muchas veces llega a ser totalmente incómodo. Entonces, cuando tenemos una lesión en la córnea, por eso pueden ustedes imaginarse el gran dolor que esto desencadena. En muchos casos, igualmente produce fotofobia y blefaroespasmo. Entendamos la fotofobia como el dolor justamente que se produce o básicamente la dificultad que sentimos cuando impacta la luz sobre el ojo y que queremos mantenerlo cerrado. Igualmente el blefaroespasmo, estamos siempre en un parpadeo constante. ¿Por qué? Por la sensación de cuerpo extraño. Sabemos nosotros que la córnea mantiene justamente esa estructura lisa y es la lágrima natural, este colchón natural que tenemos que nos protege, el cual debe estar totalmente en su integridad para que podamos desplazar los párpados sin ninguna dificultad. Por eso podemos abrir y cerrar los ojos sin sentir ninguna molestia. Pero cuando tenemos alguna solución prácticamente en la córnea o alguna herida, inmediatamente va a desencadenarse este proceso natural de blefaroespasmo y de fotofobia. Entonces, tenemos que las queratitis pueden ser de diferentes causas. Pueden ser infecciosas y no infecciosas. Las más frecuentes son las infecciosas. Así como en la conjuntivitis que ustedes vieron, también igualmente las infecciosas pueden ser de origen bacteriano, pueden ser virus, pueden ser hongos y pueden ser parásitos. Entonces ya ustedes pueden ver que generalmente dentro del tiempo o la forma en la que se producen son las bacterianas y las de origen de virus, que son las que se presentan justamente de forma aguda. En cambio, vemos nosotros que son las de los hongos y de los parásitos que tienen un tiempo de enfermedad un poco más prolongado y que tenemos que estar muy atentos para hacer justamente el diagnóstico. Y tenemos las no infecciosas que vamos a revisarlas. Entonces, dentro de la clasificación tenemos la queratitis seca, provocada por trastornos del tejido conjuntivo y quemaduras químicas. Tenemos la queratitis
actínica que está relacionada con la exposición solar, o es la de los soldadores, personas que a veces van a la playa y están expuestas mucho tiempo al sol, pues se puede llegar a producir pequeñas quemaduras en la córnea. Y estas quemaduras van a producir irritación y eso se llama por eso actínica. Igualmente los soldadores que trabajan sin ninguna protección. Igualmente, como habíamos comentado, tenemos un gran grupo que son las queratitis infecciosas. Estas queratitis infecciosas, ustedes pueden ver las que generalmente van a producir úlceras y las que no producen úlceras. Úlceras que van a tener esa gran capacidad de poder penetrar inclusive el epitelio y pueden llegar al estroma y que tenemos el gran riesgo de que se produzca una perforación ocular y puede conllevar a la pérdida prácticamente anatómica y visual del ojo. Dentro de ellas está la Pseudomonas aeruginosa, que es una de las más agresivas, el estafilococo, el estreptococo. Tenemos igualmente las bacterianas no ulcerativas y tenemos ahí justamente enfermedades granulomatosas como la tuberculosis, la lepra, igualmente el treponema pálido. Tenemos las virales. Dentro de las virales, el adenovirus, el herpes simple y el herpes zóster, que tenemos que tenerlos muy en mente porque producen justamente queratitis que son importantes y pueden producir daños que en algunos casos pueden llegar a ser irreversibles. Igualmente las micóticas, el fusarium, la cándida, el aspergillus, que siempre van a tener el antecedente, estas enfermedades o estas queratitis, que hay un antecedente previo por un traumatismo con un vegetal o con algún elemento orgánico, ¿no? Y igualmente muchos de ellos la presencia de una cirugía previa. La parasitaria, acuérdense de esto que es muy importante, la cantamoeba, ya lo han visto en la práctica. El 85%, fíjense, estos porcentajes es en portadores de lente de contacto. Y como lo vieron ustedes en la práctica, que no tienen buenos hábitos de higiene, que pueden lavarlo con el agua prácticamente del caño, que es un agua totalmente contaminada y rica justamente en amebas. Igualmente pueden tener otro tipo de queratitis, que son las queratitis por cuerpos extraños. Pacientes que, por ejemplo, tienen alteraciones en las pestañas, por ejemplo, las distriquiasis, que vemos pacientes generalmente de edad donde las pestañas crecen hacia adentro, o pacientes con alteración de la posición del párpado, entropium, cuando el párpado está dispuesto hacia adentro y estas pestañas empiezan a tener contacto con la córnea y van a producir traumatismos y pueden llegar a producir queratitis. Y también recordar que tenemos queratitis que están asociadas a enfermedades sistémicas. Acuérdense siempre que el ojo es, juntamente con las articulaciones, los órganos que tienen más, son más ricos en colágeno. Por eso, pacientes que tienen alteraciones del colágeno van, y cuando están en actividad, van a tener igualmente alteraciones, ya sea desde una queratitis, una escleritis, una epiescleritis. Entonces, siempre tenemos que estar al tanto de ellos. Entonces, ya habíamos repetido, es la inflamación del epitelio corneal. Su etiología es variable, ya lo han visto ustedes, virus, incluso también alergias por exposición, y una de las principales causas mundiales de discapacidad visual y de ceguera, fíjense. Igualmente, hay que hacer siempre un diagnóstico adecuado y saber frente a qué germen nos estamos enfrentando. Puede ser unilateral, aunque puede afectar también ambos ojos. Entonces tenemos que, de acuerdo a cómo se presenten y al lugar donde se ubiquen, vamos a diferenciarlas de tal manera que pueden ser difusas, pueden ser puntatas o punteadas o ulceradas, que esos son los cuadros graves. Difusas solamente
cuando vemos las capas anteriores de la córnea, que generalmente son erosiones epiteliales, y que sí podrían ocasionar prácticamente o evolucionar a úlceras y podríamos llegar a una cronificación como el panus corneal, ¿no? Ustedes saben que el panus corneal es la vascularización anormal de la córnea, porque ustedes saben que la córnea no tiene vascularización, por eso está totalmente transparente, los vasos no se ven. Entonces, cuando crecen vasos en la superficie, estamos hablando de panus corneal. Las punteadas son las más frecuentes. Generalmente son epiteliales o puntiformes. Y esas son propias generalmente de microtraumatismo. Y aquí tenemos a la cabeza lo que es el síndrome de ojo seco. Cuando hay síndrome de ojo seco o hay un déficit de la glándula lagrimal o déficit de la capa mucosa por la conjuntiva o déficit por alteraciones justamente de las células o las glándulas justamente de meibonio, las de 6 que no producen la cantidad de grasa, hay un desequilibrio de la glándula lagrimal. Al haber un desequilibrio, esa lágrima no está protegiendo adecuadamente la córnea. Al no hacerlo, esa córnea está desprotegida y todos los elementos que están afuera pueden producir microtraumatismos, porque por eso es típica justamente la queratitis puntata, típica del ojo seca, o por déficit o alteración de la película lagrimal. Igualmente, tenemos ya las ulceradas, que son cuadros graves, pérdida de la sustancia epitelial, consecuentemente con una evolución que muchas veces pueden ir de las difusas y puntatas y que van a producir prácticamente una sustracción del tejido corneal, pérdida del tejido, y por lo tanto puede llegar a producirse la perforación corneal, que es el caso ya grave. Los factores de riesgo. Ya hemos conversado un poco, los lentes de contacto, el ojo seco, que lo hemos visto, alergias graves, que también van a producir alteraciones justamente en el ojo y van a traer queratitis graves. Igualmente, lo que hemos hablado de las colagenopatías, pacientes diabéticos, traumas oculares, falta de la vitamina A. Sabemos que en muchos sitios hay un grado de desnutrición bastante alto y hay poco consumo de la vitamina A y esto también va a predisponer que estos pacientes puedan hacer justamente alteraciones en la córnea. Igualmente tenemos la cirugía del ojo en el pasado, cirugías que a veces han traído complicaciones y que pueden haber traído alguna complicación de la estructura de la córnea. Igual, el uso prolongado de los corticoides oculares van a dañar igualmente la córnea. Y otros problemas oculares como pestañas invertidas, que ya lo habíamos conversado, en los casos de blefaritis, conjuntivitis y lo que habíamos hablado en el caso de entropion, cuando el párpado está hacia adentro y las pestañas tienen contacto, o las distriquiasis. Entonces, ¿qué va a producir? Si ustedes saben que la córnea es la capa justamente que debe ser totalmente transparente, que debe tener un brillo justamente especial, ¿no? Es como que ustedes tuvieran un vidrio totalmente limpio, brillante. Entonces, si se afecta, va a haber inmediatamente visión borrosa. También hay espasmo ciliar con dolor ocular, disminución de la sensibilidad corneal. Y esto es importante porque vamos a ver en algunos pacientes con problemas neurológicos, estos pacientes que tienen dificultad y que no ha habido justamente alteración del cierre normalmente del párpado, entonces quedan los ojos muchas veces entreabiertos. Estos pacientes pueden llegar a tener y a formar úlceras, que se llaman úlceras por exposición. Pacientes con oftalmopatía de Graves, que igualmente por el exooftalmos, justamente no hay un buen cierre palpebral, también hacen úlceras por exposición. Entonces hemos visto hiperemia conjuntival, lagrimeo,
parpadeo incontrolable, prurito, sensación de cuerpo extraño, que ya lo hemos conversado. Entonces vamos a ver un poco la clasificación y vamos a ir viendo cuáles son aquellas de patrones infecciosos. Dentro de lo que tenemos los patrones infecciosos, habíamos visto las bacterianas. Tenemos a la cabeza, tenemos el estafilococo, el neumococo, el estreptococo, las pseudomonas, que son las más agresivas y que prácticamente en horas se pueden consumir o prácticamente la córnea. Entonces, los riesgos, que ya lo hemos vuelto a ver. Y en este caso, ¿cómo es una queratitis bacteriana? Generalmente asociada a enfermedades de la superficie ocular o uso de lentes de contacto. Van a ver ustedes inyección periquerática, infiltrado estromal. ¿Qué significa? Que ya no solamente va a quedar en la superficie, ¿no? Sino que va a penetrar, por eso ustedes lo ven todo blanquecino, toda la zona, no solamente del epitelio, sino ya la estroma. Inclusive, en muchos casos puede estar asociado a hipopium. Y el hipopium es lo que ustedes están viendo acá, que estoy marcando con mi cursor, ¿no? Que es prácticamente el acúmulo de dendritos, de material necrótico, ¿no? De sustancias inflamatorias, que por gravedad ustedes van a ver que forman una línea de demarcación y que se puede medir. 1 milímetro, medio milímetro, y eso les está indicando el grado de inflamación que hay dentro del ojo. La configuración del infiltrado corneal va a depender del agente causal, de tal manera que la queratitis, por ejemplo, por neumococo y estafilococo, tienen una supuración oval y blanco-amarillenta rodeada por córnea relativamente clara. Igualmente, la queratitis por pseudomona, esa sí tiene una supuración irregular asociada a descargas mucopurulentas. Esa es una de las que más va a producir justamente secreción. Entonces se pierde totalmente, ustedes ven la transparencia de la córnea, ¿no? Y se va a empezar a formar la úlcera y se va a profundizar y puede llegar a producir justamente la perforación corneal. Esas son queratitis bacterianas. Pueden ir viendo acá desde una úlcera incipiente. Miren, acá se ha hecho la tinción de fluoresceína, por eso es tan importante. Miren acá al costado. Ven ustedes esto lo que les hablaba de la queratitis puntiforme o puntata. Miren ustedes cómo la fluoresceína prácticamente es como que ustedes se cayeran y se rasparan las rodillas, ¿no? De tal manera que en cada lugar donde se ha raspado ustedes, la fluoresceína, como ya no hay una solución de continuidad, se impregna. Y esta es ya la ulcerita. Ustedes se van dando cuenta cómo todo ese tejido de acá está epitelizado. Luego, la úlcera básicamente va evolucionando y se va volviendo más grande. Y ya prácticamente uno va viendo cómo los cuadros van aumentando. Prácticamente acá ya hay mucho tejido inflamatorio, hay un hipopión inmenso, ¿no? Ustedes pueden ver acá el nivel, miren, del hipopión, del tejido de pus, de inflamación, y esto que ustedes ven acá a trasluz es más que nada ya la perforación. Estas perforaciones van asociadas sobre todo a un agente etiológico que es el más temido, que es la pseudomona. Es decir, la córnea se va adelgazando hasta que se perfora. Entonces, acá está el hipopión. Miren, todo esto es la córnea, que está prácticamente dematizada, y pueden ver ustedes acá la úlcera. Como esta úlcera normalmente hay que ir midiéndola y viendo la infiltración. Esta es otra también úlcera, también con la presencia de hipopión. Vean ustedes ahí. Entonces, también igualmente hay que ver aquellos pacientes que presentan queratitis fúngica, que tienen un tiempo de enfermedad un poquito más prolongado, muchas veces porque tienen como antecedente el haber sido precedidas por un trauma ocular. Son pacientes muchas veces del campo, ¿no? Que tienen, y a veces acuden al oftalmólogo ya cuando han perdido prácticamente la visión. Ahora, esta se caracteriza por una ulceración blanco-grisácea con márgenes irregulares
y generalmente rodeada de lesiones satélites. También igualmente hay que tener en consideración la queratitis por cándida, que se da en pacientes inmunocomprometidos o con enfermedades preexistentes, muy similar a una queratitis bacteriana. Por eso siempre decimos, la historia clínica es mandatoria. Ustedes no pueden solamente hacer el examen sin saber previamente toda la historia que el paciente está teniendo para que ustedes puedan encaminar de manera adecuada el diagnóstico. Entonces, en el caso de los hongos, tenemos algunos factores que pueden desencadenar, ya lo habíamos dicho, ¿no? Pueden ser levaduras, pueden ser filamentosas como el Aspergillus, y recuerden, generalmente son pacientes que laboran en el campo. Pero también hay algunos factores que pueden desencadenar, como el uso de corticoides, inmunosupresión sistémica, la diabetes y el traumatismo, ¿no? Que pueden desencadenar justamente la presencia de los hongos. Los hongos, ya hemos visto, que pueden ser en cualquiera de estas etiologías, ¿no? Y tenemos que estar siempre atentos a estas úlceras para que podamos hacer el diagnóstico, el cultivo, para determinar el agente etiológico. Nuevamente, para que vean cómo se llega a realmente alterar, ¿no? Toda la transparencia de la córnea y el paciente va a perder su visión. Igualmente, ven ustedes acá, ¿no? La úlcera, esta zona está transparente todavía, con un poco de edema, no se ve tan bien, acá también, ¿no? Acá también miren la úlcera, y el hipopio, la presencia de hipopio, ¿no? Que es este material purulento que está dentro del ojo. Entonces, ya lo hemos visto en la práctica, pero vale la pena volver a recordarlo. La queratitis por acantamoeba, que es más frecuente de lo que ustedes realmente creen, y lo más triste, que sobre todo en población joven. Habíamos visto el típico anillo, ¿no? Este anillo no supurativo, que les está hablando ya, que ese es un signo patognomónico justamente de la queratitis por acantamoeba. Y sobre todo, la parte de la historia clínica típica de usuarios de lentes de contacto. Entonces, tenemos que estar muy atentos, justamente, esa es la presencia del trofozoito y el cultivo. Ahora, hemos visto acantamoeba, el quiste y el trofozoito. Entonces, tenemos también igualmente otra patología importante que es la queratitis por herpes simple. Y tenemos también por herpes zóster. Entonces, estas justamente son infecciones causadas por transmisión directa del virus a través de secreciones contaminadas de un paciente inmunocomprometido. Condición común causada por invasión del epitelio por un virus latente reactivado. Ahora, esto es lo terrible, ¿no? Porque ustedes saben de que estos pacientes, lamentablemente, una vez que se activa el herpes básicamente se va a, ustedes lo van a hacer todo el tratamiento, pero se va a ir justamente al ganglio de Gasser y ahí se va a quedar y se activa justamente cuando hay problemas de inmunodepresión, se puede volver a activar la enfermedad. Pero, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Una de las cosas comunes es justamente que invade el epitelio. Entonces va a formar una úlcera dendrítica, justamente. Es una úlcera de este aspecto, justo siguiendo la terminación, ¿no? La forma justamente dendrítica de un nervio. Y hace justamente también se va extendiendo y llega a formar una úlcera geográfica. Entonces, en este tipo de virus tenemos nosotros que inmediatamente hacer justamente el diagnóstico diferencial y evitar el uso de corticoides, porque sabemos que es un virus y este virus se enciende rápidamente porque con el corticoide vamos a producir una inmunodepresión y vamos a producir y vamos a prácticamente exacerbar todo el cuadro. Igualmente para que recuerden cómo se ve esta queratitis herpética y cómo se ve, miren,
qué bien se ve. Esto está teñido con rosa de bengala. Y miren cómo se ve y podemos, esto es con floreceína, ¿no? Y no se olviden justamente el aspecto dendrítico. Igualmente. Y recordar algo que es importante, ¿no? Los pacientes que están asociados a herpes zóster, ellos van a traer y les va a aparecer lesiones características. Entonces, ustedes tienen un paciente con disminución de agudeza visual, el dolor es exquisito, es uno de los dolores más terribles. El paciente les dice que le duele la cabeza, que les duele el ojo. Ustedes lo examinan, ven esta lesión dendrítica y encima van a ver algunas, les dice que les ha salido como unas lesiones vesiculosas, puntiformes, como las de la varicela, en el párpado, es ya más que cantado. Entonces ya sabemos que es una queratitis por herpes. Ahora, la infección activa por VHS de los queratocitos o endotelio, hay una reacción de hipersensibilidad a los antígenos víricos de la córnea. Esta es por el herpes simple, edema epitelial y estromar con pliegues de la Descemet, precipitados queráticos, anillo de Wesley, que es justamente patognomónico, muchas veces se asocia también con queratitis, ese es el anillo de Wesley, y la cicatrización, ¿no? Ese es justamente el proceso. Esta es la anterior, disculpen que se pasó. Muy bien. Vamos a hablar ahora acerca de las queratitis por exposición. Como les había comentado, en pacientes justamente cuando hay un mal cierre palpebral, es decir, no se produce el cierre adecuado. Ustedes, allá hay pacientes que también igualmente ya tienen una patología previa orbitaria. De repente tienen un tumor orbitario que prácticamente el paciente está con un exoftalmos, entonces paciente con oftalmopatía de Graves. Esto puede producir en algún momento que no haya un buen cierre palpebral y por lo tanto al quedar prácticamente descubierta esta zona, que es la zona siempre inferior, ¿no? De la córnea, por el déficit de la hendidura palpebral del cierre adecuado, esta zona se va a empezar a desecar y por lo tanto se va a empezar a ulcerar. Se pierde el epitelio y poco a poco se infecta y poco a poco se ulcera. Igualmente común en pacientes con ectropion, donde el párpado está hacia afuera y permite que toda esta zona esté expuesta, pacientes con parálisis facial, pacientes con coma prolongado, ¿no? Pacientes que están con coma prolongado, donde tienen que estar verificando que haya un buen cierre. Por eso estos pacientes siempre hay que estar dándoles sus lágrimas naturales y si no hay un buen cierre, hay que parchar el ojo durante la noche con algún gel. Entonces, estamos viendo que los diagnósticos prácticamente de las queratitis van a ser dependientes de nuestro buen examen clínico. Anamnesis, antecedentes oftalmológicos, el uso de lentes de contacto, frecuencia, infecciones, enfermedades sistémicas, cirugía ocular. Entonces, siempre tenemos que primero investigar cuánto tiempo lleva de evolución para descartar si es una bacteriana, es una viral, que sus tiempos son más cortos, o que podría ser de repente un hongo, o podría ser una ameba, un parásito, eso es más largo. Si hay picor, dolor, también igualmente. Si se asocia a exudado o mucha secreción para determinar qué tipo de germen puede ser, ustedes ya saben que así como en las conjuntivitis, mucha secreción en las bacterianas y en las virales generalmente es una secreción acuosa. También determinar si hay algún otro síntoma general asociado. Igual tenemos que ver en la visión, y nunca olvidarse, estos pacientes siempre agudeza visual para ver cuánto es lo que han perdido de visión, para ir evaluando en el tiempo la recuperación visual. Acuérdense que la agudeza visual se constituye en un documento médico legal. Ustedes tienen que saber cómo llegó el paciente. Ustedes no pueden haber evaluado a un paciente y porque el paciente después en 3 días les dice yo no veo nada y yo llegué viendo. ¿Cómo lo demuestran? Entonces, por eso, inmediatamente el paciente, cuando ustedes en el internado, en
en el serum, siempre consignar cuánto está viendo el paciente. Si son los dos ojos afectados, igualmente si el paciente tiene algún otro síntoma añadido, eso es muy importante. Igualmente, la exploración. Dentro de la exploración primaria, ya hemos conversado que se hace una tinción con fluoresceína, que ya les comenté, que básicamente lo que va a buscar es que haya o no soluciones de continuidad en la córnea. Si ustedes ponen la fluoresceína y no se impregna en alguna zona y vemos que prácticamente se ve la córnea transparente, estamos tranquilos, pero la tinción de fluoresceína nos permite determinar la presencia o no de alteraciones en la córnea, así como su profundidad. El cultivo, la exploración completa oftalmológica, examen ocular con lámpara de hendidura, tinción con fluoresceína para buscar lesiones corneales, descartar presencia de cuerpos extraños. Eso es muy importante, ver la posición de los párpados para ver si hay algún otro agente. La paquimetría corneal, que mide el grosor de la córnea para comprobar que no ha habido pérdida de sustancia de la misma. Y siempre la presión intraocular, porque cuando hay inflamación intraocular, la presión va a subir. Entonces hay que evaluar al paciente en conjunto porque probablemente pueda estar necesitando gotas o ayuda para que esta presión pueda disminuir. Bueno, esto es básicamente para que ustedes vean un poco cómo es el diagnóstico diferencial, ¿no? En las cuales ustedes van a poder ver básicamente cómo en la queratitis, en la uveitis y en el glaucoma agudo van a bajar la visión. En cambio, en los pacientes con conjuntivitis es totalmente normal. Igualmente, el dolor se va a presentar en las queratitis, cosa que no se presenta en una conjuntivitis. Y recordar igualmente la inyección ciliar que sí está presente en la queratitis, más no en la conjuntivitis. Y este cuadrito es importante para que lo recordemos. Esto es solamente, prácticamente es un flujograma para que ustedes vean qué se hace cuando un paciente llega con ojo rojo. Y aquí está marcado las patologías más importantes de ojo rojo. Tenemos desde un ataque glaucoma agudo, una iridociclitis, una queratitis, una blefaroconjuntivitis, conjuntivitis, para que ustedes puedan recordar, ¿no? Que es muy importante que ustedes puedan hacer los diagnósticos diferenciales. Igualmente el tratamiento, ya saben ustedes, si es un paciente que está ligado a lentes de contacto, hay que suspender el uso de lentes de contacto. Igualmente, usar un protector siempre de plástico transparente para evitar el contacto con medios extraños. Colirios, muchas veces reforzados con vancomicina o ceftazidima cuando se trata de una pseudomona. Igualmente, usamos justamente el ciclopentolato o la atropina. Esto con la finalidad que cuando hay inflamación intraocular tenemos que mantener el ojo dilatado. ¿Para qué? Para que no se formen sinequias. ¿Qué cosa es una sinequia? Es la adhesión de una estructura a otra. ¿Cuándo se forma una sinequia anterior? Cuando se adosa el iris a la córnea y una posterior del iris al cristalino. Entonces, cuando hay inflamación, lo que más va a dañar al ojo es la inflamación. Entonces, si mantenemos el ojo dilatado, vamos a evitar que se formen sinequias. Aquí está más o menos algunas de lo que se propone para cada uno de los gérmenes y su concentración y el preparado que nosotros tenemos que realizar. Entonces, vemos que los tratamientos van a depender del germen o del origen y igualmente recordar que en las micóticas tenemos siempre y usamos, nosotros la natamicina es un medicamento sumamente caro, pero usamos generalmente preparados de fluconazol, de micoconazol y también de nistatina.
En la queratitis herpética, recordar siempre el uso del aciclovir, pero no solamente el uso del aciclovir tópico. Si ustedes no le dan al paciente un tratamiento sistémico, no van a solucionarlo. Entonces van a tener que dar el aciclovir. Normalmente se da el aciclovir de 400 miligramos, lo damos 400, damos 2 tablecitas de 400, yo doy 800 y estamos dando cada 6 horas. Empezamos así, con dosis altísimas, para poder tratar de evitar que el virus vaya a seguir dañando. Una vez que el paciente viene después de 3 días, ya no podemos hacer mucho. Igualmente las queratitis por adenovirus, también que son frecuentes, sobre todo en quienes, en niños. Los niños generalmente cuando hacen sus resfriados y hacen su flu por adenovirus, ellos hacen queratitis por adenovirus. Entonces hay que igualmente darle su antibiótico para protegerlos y sus ciclopléjicos. También igual recuerden el aciclovir tópico, ¿no? Y el antibiótico hay que, para poder cubrirlos. Y el antivírico oral dentro de las primeras 72 horas, 800 miligramos 5 veces al día, por 7 a 10 días, pero siempre dentro de los 3 primeros días, como les había comentado. No dar corticoides al inicio, pero ya cuando ustedes empiezan con el tratamiento, pueden darlos. Igualmente la queratitis por acántamoeba, igualmente tenemos que dar el antiparasitario adecuado con su ciclopégico y les damos sus AINES. Entonces hemos visto muchas veces los antifúngicos, tenemos que estar aplicándolos al paciente, se le hospitaliza. Esa es una de las pocas úlceras que nosotros hospitalizamos, porque hay que estar con el residente, con el médico, echando las gotitas muchas veces cada media hora, después cada hora. Entonces tiene que estar el paciente en hospitalización. Entonces esto es para recordarlas, en todo caso las amebas, las biguanidinas, la clorexidina, que la usamos justamente y tenemos como segunda línea la propanidina. El miconazol, la neomicina, que las utilizamos como antifúngicos, y las no infecciosas, para nuevamente recordar que pueden ser de origen traumático, químico, físico o por exposición. Y la queratitis seca, que habíamos hablado, aplicación de hidratación ocular a demanda del paciente, sus lágrimas artificiales, generalmente que hay que estar aplicándolas constantemente. Podemos aplicar un gel, también generalmente lo usamos durante la noche, y si no mejora, siempre hay que estar derivando la oftalmología para poder aplicar justamente inmunomoduladores como la ciclosporina y el corticoide. Y la queratitis actínica, que hemos visto, pomadas epitelizantes, oclusión ocular 24 horas, y tenemos que estar revisándolo cada 24 horas para valorar justamente el aspecto y la valoración oftalmológica. ¿Qué complicaciones? Y habíamos dicho que la peor justamente es la perforación corneal y la ceguera. Entonces vamos a ir viendo cómo estas úlceras, desde un edema, una cicatriz corneal, una reducción temporal de la agudeza visual y un leucoma corneal. ¿Qué cosa es un leucoma? Un leucoma básicamente es cuando la córnea ha perdido su transparencia y ustedes, como dicen, van a ver una imagen blanca que es básicamente una cicatrización, ¿no? Se ha perdido prácticamente la estructura transparente en esa zona. Muy bien. Es un poco lo que hoy día yo quería compartir con ustedes. Es prácticamente la última clase, ¿no? que estamos teniendo el día de hoy, y espero de que hayamos podido entender y realmente yo siempre digo, lo más importante es que ustedes se lleven algunos tips que son importantes cuando vayan al internado y al CERUM. Y solamente quiero decirles algo para recordarles.
cuáles serían esos tips que para mí son básicos. Si les viene a ustedes un paciente a la emergencia con ojo rojo, escuchen, ojo rojo, doloroso, con disminución de la agudeza visual, con pupila midriática, ¿en qué piensan? A ver, alguien voluntario. Glaucoma de ángulo estrecho. Fabuloso, perfecto, muy bien. Les viene un paciente, ¿cómo te llamas? Milton. Milton, muy bien, Milton. Les viene un paciente de la chacra que ha venido de la montaña, que dice que estaba sembrando y que una rama tuvo contacto con su ojo y que ha tenido sensación de cuerpo extraño desde hace 2 semanas y que le ha ido bajando la visión. Ustedes le hacen la agudeza visual, le ponen una linternita, es fotofobia, y ven ustedes una solución ahí media blanquecina. ¿Qué piensan? ¿Una catarata postraumática? No. Trauma ocular, trauma intraocular. Ya, es un trauma, ¿no es cierto? Y ahorita lo acabo de hablar. Es un trauma por una rama, por un objeto. ¿Queratitis fúngica? Así es. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Daniela Romero. Muy bien, Daniela. Listo. Otra paciente que les viene a ustedes con dolor ocular, disminución de la agudeza visual leve. Ustedes lo ven, ojo rojo, no soporta la luz, está con una fotofobia terrible, lo iluminan con la linterna y ven que él tiene la pupila miótica. ¿En qué piensan? Iridociclitis. Perfecto, muy bien. Una uveitis y lo más probable una iridociclitis. ¿Cómo te llamas? Milton. Milton, muy bien. Paciente, les viene a la emergencia con, no ha bajado la visión, bastante secreción en el ojo. El paciente lo puede leer la cartilla y ve 20/20, secreción mucopurulenta, picazón, ardor desde hace 3 días. ¿En qué piensan? Conjuntivitis. Conjuntivitis. Perfecto, ¿sí? Conjuntivitis. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, tienen que de esto, para mí esto es lo más importante, porque eso es lo que más frecuente les va a venir, que ustedes tengan la capacidad de hacer el diagnóstico entre un glaucoma que va a bajar sí o sí la visión cuando es un glaucoma agudo de ángulo estrecho, agudo. Acuérdense algo de eso bien importante. Esos pacientes no hay glaucoma que no baje visión. El glaucoma agudo va a bajarle sí o sí la visión. ¿Por qué? ¿Alguien puede decirme por qué? ¿Cómo está la córnea? Edematizada. Así es. En primer momento todo el líquido del humor acuoso está acumulado, la córnea está totalmente edematizada. Entonces sí o sí la córnea, si es una córnea edematizada, inmediatamente el vidrio, como les decía, el vidrio no va a poder ver. Entonces el paciente lo primero que va a decir, la visión ha bajado. Entonces recuerden, eso es algo muy importante, diferenciar de una queratitis cuando son las úlceras que ustedes pueden verlas. Ven el ojito y ven una lesión en la superficie de la córnea, como si fuera un pequeño sacabocado. Entonces están pensando ya en una queratitis. O un paciente que les viene, los pacientes con colagenopatías, artritis, que vienen con mucha molestia en los ojos, piensen en ojo seco, que de repente están haciendo una queratitis justamente puntata por ojo seco. Muy bien, chicos. Eso es un poquito lo que yo quería repasar un poco con ustedes. Les deseo mucha suerte para su examen. Lean, estudien, ¿no? Aprendan. Otra cosa que quiero comentarles es también cuando se vayan a la montaña y cuando les toque el serum, vean a los niños. Hay mucha ambliopía